Entonces, la pregunta uno me dice, indica en cada recuadro el sentido de rotación en que fue generado cada ángulo trigonométrico. Ok, ¿cómo es esto de sentido de rotación, profesor? ¿Tiene signos positivo y negativo? No, aguanta. Sí podríamos considerarlo así. Sin embargo, primero tú tienes que entender que yo no le voy a llamar el positivo o el negativo. Porque teniendo en consideración que si has memorizado las supuestas leyes de signos, peor, se va a hacer una mazamorra bien fea. Disculpe. Ya. Entonces, primero que nada, nosotros decimos en geometría al sentido antihorario y horario. ¿Está bien? A eso le decimos antihorario y horario. Antihorario y horario porque nos basamos en las manecillas del reloj. Ya en el sentido en que giran las manecillas del reloj. Entonces, tal como giran las manecillas del reloj es el sentido horario, ¿ya? Y al revés es el antihorario. Primero eso, sí, eso que te les quede muy claro. Profesor, pero a ver, yo no sé hacia dónde giran las manecillas del reloj, de repente me vas a decir, y te creo, y te podría creer. ¿Cómo no voy a saber? Sí, es probable, porque ustedes de repente cuando ven la hora, pues lo ven en el formato digital y ya no están utilizando, digamos, reloj de pared. O en el propio celular también hay la opción de ver el reloj como si fuese un reloj con manecillas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a alarma, a tu reloj, ahí se ve un reloj con manecillas, cómo avanza. Entonces, por ejemplo, en Huawei y en Samsung se ve de esa manera. Pero en fin, por ejemplo, este beta está yendo en el sentido horario. Este ángulo beta está yendo en sentido horario, ¿ya? Profesor, ¿cómo si usted recuerda? Mira, por si te has olvidado. El reloj es así, ¿no? Acá dice 12 y acá 1, 2, 3. Ah, entonces si voy en este sentido, eso es el sentido horario, ¿sí? Como las manecillas del reloj. Así avanzan las manecillas del reloj. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 y acá está el 6, 7, 8. Entonces así avanzan las manecillas del reloj. Por lo tanto, beta está siguiendo ese sentido. Así que a esto le colocaremos sentido horario, ¿ya? Te vayas a olvidar, por favor. Ahora, te hago una pregunta para ustedes. ¿El ángulo θ está en sentido horario o en sentido antihorario? ¿Hacia dónde está girando θ? A ver, ayúdenme, por favor, ustedes. ¿Hacia dónde creen que está girando θ? ¿En sentido horario o antihorario? A ver, algunos participan por el chat. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Gmail. Luz también ha dicho, ¿no? ¿En qué sentido está Luz esto? Muy bien, hija. Gracias. 3 nomás han participado. Sentido horario, ¿no? Sentido horario. Y lo que está en contra de eso, o sea, al revés, no está yendo como las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces a eso lo llamaremos antihorario, ¿ya? Antihorario, a eso se le llama antihorario. Sentido muy bien, Jimmy, el antihorario. Nada más. Ahora, profesor, eso tiene, espero, signo. No te pongas con que tiene signo, no lo separes al número del signo, no te pongas por ese lugar, no aprendas así, yo te suplico, por favor. Sino, los que están en sentido horario son menores que cero, ¿está bien? O sea, claro, negativos, me puedes decir, ah, su signo es negativo. No, aguanta, tienes que tener cuidado eso con lo del signo, porque yo te puedo poner en forma de letras, ¿no? Te puedo poner con incógnitas y te vas a confundir bien feo porque si no, es que tiene que ser negativo acá. Ten un poquito de cuidado. Sí es cierto que si fuese así simplemente con números en grados hexagesimales, por ejemplo, obviamente en sentido horario es negativo, es menor que cero, ¿no? Los menores que cero son negativos. Y en sentido antihorario más bien es positivo la medida de los ángulos, ¿ya? Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Si fuesen números, antihorario es positivo, horario es negativo, ¿ya? Sí es cierto, pero si fuesen números, ten cuidado con las expresiones. Por ejemplo, cuando yo veo y le ponen así, ah, profe, esto es negativo. No, esto puede ser positivo. Como que tú no sabes el valor de X. Tú no sabes el valor de X. ¿Qué tal X vale negativo 3? Entonces, si X vale negativo 3, el opuesto de negativo 3 es positivo 3. Todo esto se vuelve positivo. Entonces hay que tener cuidado. Cuando hay letritas, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener un poquito de cuidado. Pero cuando yo tengo los números ya así tal cual, en sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo. También no te vayas a olvidar de eso. Ok, entonces vamos
a la pregunta 2, que justamente tiene que ver con lo que acabo de decir. Chum, churum, 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 churum. Acá no me interesa tanto la que diga alfa, beta, tita. Solamente me interesa el sentido, no te guíes de las letras, ¿está bien? Porque si tú te guías del signo que tiene cada letra, vas a decirme que todo es positivo. No, guíate del sentido. Guíate del sentido. Eso de la letra yo no sé cuánto vale. Y la letra me admite números negativos internamente también. Entonces dice, ¿quiénes son ángulos positivos? Los que giran en sentido antihorario. A ver, primero hay que reconocer, este de acá, si tú lo haces girar, gira como el relojito, ¿eh? Gira como el relojito, así está girando, gira como... Ah, ese sentido horario. Entonces, esto de acá está en sentido horario. Si está en sentido horario, no es positivo. El valor del ángulo debería ser negativo, ¿ya? Te vas a olvidar. Acá, si tú le sigues haciendo girar, porque de repente tú de buenas a primeras lo ves y dices, profesor, yo no me doy cuenta, síguelo haciendo girar, profesor, no está girando como las manecillas de reloj. Si quieres, coloca acá 1, 2, 3, profe, está yendo en contra, no está yendo en orden. Entonces, eso es sentido antihorario. Y lo que es antihorario, el sentido antihorario, el ángulo trigonométrico que tiene su sentido antihorario, ese ángulo es positivo, ya no te vayas a olvidar. Sentido antihorario es positivo. Recuerda también cómo es el sentido antihorario. A ver acá, ¿qué tenemos? Beta. Mira qué pasa con beta. Beta gira así. Si tú le pones acá las horas, 1, 2, 3, está yendo en contra, ve, mira. Va del 3 al 1, está yendo en sentido antihorario. Está yendo en sentido antihorario, está al revés. Y lo que está en sentido antihorario, recuerda que es positivo. Su medida debe ser positiva. Y finalmente, verifiquemos este de acá, ¿no? Si tú continúas, a ver, profesor, le pones acá 1, 2, 3. Ah, sí está yendo en orden, ve, mira. Está yendo en orden la flecha. Ah, sentido horario, profesor, ese es sentido horario. Y lo que es horario es negativo, ¿ya? El valor del que es horario es negativo. Sí, muy bien, Jimmy, es negativo. Entonces no te vayas a olvidar de esto, por favor. ¿Ya? Es algo sumamente básico, sumamente sencillo, ¿sí? Es algo que hay que siempre tener en consideración. Bien, ahora ya viene un poquito ya la parte para abstraer, ¿ya? Ahorita ha estado fácil. Vamos a abstraer un poquito. Mira, en la pregunta 3 hay que revisar qué te piden hallar. De frente te está diciendo la primera parte, ¿no? Te está diciendo calcula X. Ok. Entonces, un ratito deja de leer lo que te están pidiendo y tú vas a revisar dónde está X. Miras la figura y te das cuenta que X es un ángulo. Pero no es un ángulo geométrico, es trigonométrico, tiene sentido. Ok, profesor, tiene sentido y sentido antihorario, pa' colmo. Ok. Es un ángulo positivo. Pero te dice a final de cuentas calcula X en función de los otros ángulos trigonométricos. Ok, profesor, estamos bien. Pero acá hay un pequeñísimo problema, ¿ve? Acá hay un pequeñísimo problema. Yo no puedo calcular este X porque mira, acá alfa está en sentido horario. Profesor, si yo quisiera calcular esto, los dos deberían estar en el mismo sentido. O sea, X sería juntar beta, ¿no? Beta con este otro ángulo de acá. Profesor, pero este ángulo no es alfa, no es alfa. Ahorita te voy a explicar cómo se hace el cambio, ¿ya? Ahorita te voy a explicar cómo se hace el cambio. Si yo le cambio de sentido, a eso se le llama opuesto. Y eso ustedes estudian normalmente en sexto de primaria, en aritmética, ahora se enseña en cuarto de primaria, bueno, en mi época lo aprendimos en sexto. El opuesto, ¿está bien? O sea, si por ejemplo yo estoy yendo a la derecha, el opuesto sería ir a la izquierda. Si este ángulo está en sentido horario, el opuesto del sentido horario sería el sentido antihorario. Pero, ¿cómo funciona el opuesto? Te voy a hacer algunos ejemplitos por acá. El opuesto de 3, por ejemplo, es negativo 3. El opuesto
de negativo 4, ejemplo, es positivo 4. Porque este signo negativo y positivo no implica suma y resta. Eso quédense muy grabado en su mente. No implica adición y sustracción a priori, no. No. Esos signos que va delante del número, la mejor forma o la forma más óptima de interpretarlo es como un símbolo de dirección. Y eso es lo que ustedes también ven en física, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos tensores, pseudovectores, vectores también se ve eso, se ve esa idea. Si yo me pongo a hacer operaciones con reglas, entonces ya fui, no voy a interpretar. Por lo tanto, entonces, cuando yo te digo el opuesto de 3 es negativo 3, o el opuesto de positivo 3, ya ponte así. Mejor dicho, 3 a la derecha. El opuesto de 3 a la derecha sería 3 a la izquierda. El opuesto de 3 antihorario sería 3 horario. No, perdón, claro. El opuesto de 4, de negativo 4, discúlpame, digo el que me activó su audio. El opuesto de negativo 4, o sea, de 4 que estaba yendo a la izquierda, el opuesto de eso sería que vaya a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? El opuesto, por ejemplo, de alfa es negativo alfa, porque le estoy dando la contra, ¿no? O sea, le estoy indicando la dirección, le estoy diciendo lo que estabas yendo para cierta dirección, ahora me vas a ir a la dirección opuesta, nada más. Lo que ustedes interpretan de la siguiente forma. Mira, ustedes hacen así, negativo, negativo alfa, ¿verdad? Entonces dicen, menos por menos es más. A ver, para empezar, no es menos, es negativo. Eso es en primer lugar, hay que tener un poquito de cuidado. Y en segundo lugar, hay que tener cuidado porque acá, si bien es cierto, te puedes memorizar el conjunto de, entre comillas, reglas. Es mentira, no hay reglas en matemáticas. Lo que tendrías que hacer es interpretar este negativo como el opuesto. Entonces, el opuesto de negativo alfa será positivo alfa, nada más. Así se interpreta, ¿ya? Entonces también yo puedo poner el opuesto de negativo alfa. Uy, Jennifer le está fallando su internet. El opuesto de negativo alfa, por ejemplo, sería positivo alfa. Te estoy haciendo algunos ejemplos acá para que me entiendas, ¿ya? Opuesto, se llama el opuesto, ¿ya? Y no te olvides que la propiedad, si yo intento añadir un número con su opuesto, me da 0. Por eso es que es opuesto, pues, ¿no? Porque está a la misma distancia del 0, pero para el otro lado. Sí, está a la misma distancia del 0, pero para el otro lado. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Ahora, una vez que ya aclaré eso del opuesto, yo lo que voy a hacer es exactamente eso. Mira acá. Yo necesito hallar el valor de x, pero yo no puedo así como está, ¿no? Yo no puedo hallar el valor de x así como está, digamos, los otros dos ángulos, ¿no? Que son alfa y beta. Profesor, ¿y cuánto vale a todo esto alfa y beta? No necesito saber. ¿Por qué? Porque me dice calcular x en función de los otros ángulos trigonométricos. O sea, que ¿cómo puedo calcular x usando los otros datos? Eso es lo que te está diciendo, ¿está bien? En función de, o sea, usando estas otras letras. Beta, no tengo ningún problema con beta. ¿Por qué no tengo ningún problema con beta? Porque sigue el mismo sentido que x, ¿ya? No tengo ningún problema con beta porque tiene el mismo sentido que x. Los dos están en el mismo sentido. Con quien tengo un problema serio es con alfa. Porque alfa está en un sentido opuesto. Ay. Entonces, si yo no quiero usar alfa así, yo quiero usar al revés, en el otro sentido, yo no quiero utilizar en sentido horario, sino antihorario, entonces esto sería el opuesto de alfa. Dime. Profesor, disculpe, ¿se le podría dejar entrar a Jennifer, por favor? Sí, le estoy dejando entrar, hija. Sí, pero no, le estoy poniendo a admitir y no entra. Le estoy poniendo a admitir, pero no entra. Creo que es su línea. Sí le he dejado ingresar. A ver, continúo. Entonces, yo no quiero esto. Yo quiero al revés. Yo quiero que tenga el mismo sentido que X. Por lo tanto, entonces, esto ya no es alfa, sino es el opuesto de alfa. Profesor, pero el opuesto de alfa es negativo al... Ya. Entonces, en lugar de poner el opuesto de alfa, yo puedo poner negativo alfa, porque ese es el opuesto de alfa. Ese es el opuesto de alfa. Pero como ustedes a veces se olvidan de lo que yo explico, yo le voy a poner el opuesto de alfa, ¿ya? Yo le voy a poner el opuesto de alfa.
Yo supongo que sí, Jennifer. Un ratito voy a pausar la grabación. Ya, continuamos. Yo voy a poner opuesto. Es muy cierto que muchos de ustedes me van a decir, profesor, de frente puedo poner negativo alfa. Usted puede crear un algoritmo en el que me dice que si yo veo así y le doy la vuelta, le cambio de signo. Yo sé, se puede hacer eso, de frente, se puede. Y lo pueden resolver así, no hay ningún problema. Solamente que yo estoy tratando de explicarte lo más explícito posible para que no tengas dudas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahora que ya le cambié de dirección y ahora es el opuesto, entonces yo puedo afirmar que X es lo mismo que añadir beta más el opuesto de alfa, ¿no? Eso es X, beta más el opuesto de alfa. En otras palabras, intentar añadir a beta, ¿no? A beta le vamos a intentar añadir negativo alfa, ¿verdad? Porque el opuesto de alfa es eso, ¿estamos de acuerdo? Profesor, ¿y qué pasa cuando hago eso? Mira, propiedad asociativa, le puedo quitar el más, ¿no? Y me puedo quedar con beta. Pero porque más por menos es menos. No tiene que ver tanto con eso. Tiene que ver con el hecho de que el signo positivo no te cambia de signo. O sea, si ustedes se han dado cuenta, mira, positivo o un número positivo por un número negativo sigue siendo negativo porque el positivo no te cambia de la dirección, mientras que el negativo sí, te cambia. Positivo por otro positivo sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque no cambió. Mejor dicho, el signo positivo no le afecta al segundo, no le afecta. Sí, te está diciendo sigue en la misma dirección en la que estabas. Entonces no es necesario memorizar un conjunto de reglas para eso. Yo sé que se han hecho memorizar, pero no es necesario. Ok, finalmente ya terminé. X es lo mismo que decir beta menos alfa. Aguanta, profesor, pero no que todos los que están en sentido antihorario son positivos y alfa salió negativo, estafa. Y por eso es que te decía, ten cuidado. Son letras, no son números. Cuando son letras, el hecho que diga negativo alfa no significa que de verdad su valor es negativo. No, su valor es positivo en realidad. Ten mucho cuidado. El hecho que diga negativo alfa no significa, porque en lugar de alfa puede haber cualquier otra cosa. De hecho, en lugar de alfa, por acá, por ejemplo, puede haber negativo 5, y negativo sobre el positivo, ¿no? Usted le va a negativo 8, negativo 9, no sé. El hecho que tú veas que una letra tiene un signo no significa que ya es menor que 0 o mayor que 0. No, porque tú no sabes en dónde rayos está esa letra. ¿Está bien? Porque no sabes cuánto es su valor de esa letra. Tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Estamos? Y listo, eso sería todo. Así se resuelve la pregunta 3. Pero tienes que analizar, ¿ya? Ahora vamos a la pregunta 4. En la pregunta 4 ya está resuelta, así que no me voy a meter con la pregunta 4. De frente voy a ir a la pregunta 5, ¿ya? De frente voy a ir a la pregunta 5. Entonces, pero esta vez ya voy a resolverlo en la propia pregunta 5. Ya no voy a hacer opuesto ya de frente, ¿ok? Porque espero que entiendan qué significa opuesto. Ojalá. Mira, yo entiendo que este símbolo de acá es 90 grados, pero eso entiendo desde el punto de vista de 90 grados sexagesimales, ¿no? Yo entiendo eso y todos entendemos eso desde el punto de vista geométrico. Siempre nos han dicho, cada vez que veas ese cuadradito, significa 90. Ok, sí, desde el punto de vista de los ángulos sexagesimales, por supuesto, porque esto también puede valer 100 grados centesimales y también puede valer pi medios radianes. También puede valer así. Recuerda que hay más de una forma de medir los ángulos. Sin embargo, ¿cuál de ellos escogeré, profesor? Yo 90 grados sexagesimales. ¿Por qué es lo mejor? No, porque mira, los otros datos también están en grados sexagesimales. Ahora, si los otros datos hubieran estado en radianes, tal vez te hubiera convenido mejor trabajar con pi medios radianes. Si los datos de repente estaban en grados centesimales, 100 grados centesimales y ya, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No es que esto a la fuerza debe valer 90 este símbolo. Ok. Sin embargo, desde el punto de vista como un ángulo trigonométrico, sería 90 si es que lo mido en sentido antihorario. Entonces, en sentido antihorario esto es 90 positivo. En sentido horario sí es negativo. En sentido horario es 90. Para poder juntar este ángulo que está acá en sentido horario, antihorario, este también debería estar en sentido antihorario, pero no lo está. Mira, no lo está, está en contra. Uy, pero entonces lo cambiaremos de dirección, para que estén igualitos. Ya no hay problema. Lo cambiamos de dirección. Entonces,
En lugar de tener como dato esto, nosotros tranquilamente podemos cambiar de dirección esto. Sigue siendo la misma, entre comillas, medida. Mentira, no es la misma medida porque ha cambiado el lado inicial y final, pero a lo que me refiero es, ocupa en todo caso más o menos el mismo espacio. No es el opuesto, es el opuesto. Entonces, como esto es el opuesto, yo ya no voy a poner el opuesto de 5 grados menos x, sino de frente voy a calcular, de frente voy a poner el valor opuesto. ¿Y cómo es el valor opuesto, profesor, de esto? Sencillo. Si era positivo 5, porque se sobreentiende que es positivo 5, negativo 5 será ahora. Si era negativo x, su opuesto será positivo x. Ah, ahora ya puedo sumar, ¿no? Significa que si yo junto, hago una adición de este ángulo 4x menos 10 con este ángulo, que también está en sentido antihorario, los dos me deben formar todo este ángulo de acá grande, que es 90. No es que yo deba sumar porque así se resuelve en este tipo de ejercicio. No, es solamente sentido común. Si yo junto dos piezas, me debe dar el total. No, si junto esas dos piezas, me debe dar el total. Juntemos las piezas. 4x menos 10. Vamos a juntarlo con esto. ¿Le puedo poner paréntesis? Sí, pero igual, o sea, ya hay que ponerle paréntesis. Pero ¿qué tal si esto lo escribo al revés? Para no estar poniendo paréntesis, para que no moleste. ¿Ya? En lugar de poner negativo 5 más x, lo pongo al revés. X menos 5. La misma cosa, no hay problema. Significa lo mismo. ¿Ya? Significa lo mismo. X negativo. Puedo cambiarlo de lugar, no hay problema. Siempre y cuando no lo considere una sustracción, no siempre y cuando yo lo considere así. Ahí sí lo puedo cambiar de lugar. Y según nuestro ejercicio, todo esto debe dar igual a 90. ¿Está bien? Si tú deseas y quieres colocarlo tal como está, puedes. Más negativo, porque a algunos les da... Justo ese día estaba hablando con mi mamá. Ahorita te cuento la anécdota. Negativo 5 más x lo puedo colocar así y todo igual a 90. ¿Está bien? Pero profesor, el signo positivo no le cambia de signo a lo que le sigue. Entonces no hay problema, yo puedo poner acá negativo 5 más x, ¿no? Ah, profe, más por menos, más... Bueno, si deseas, no hay problema. Si deseas, lo ves por ese lado. Pero también tiene que ver con el hecho de que el positivo no le va a cambiar los signos a lo que le está afectando. Así que puedo volver a poner los mismos signos, ¿no? Y esto es igual a 90. Y esto es una ecuación de primer grado muy sencilla de resolver. Si a 4x yo le aumento x, es 5x, ¿no? Si a negativo 10 le aumento negativo 15, entonces, perdón, negativo 5 será negativo 15. Y esto es igual a 90. Ahora, tú cómo resuelvas esta ecuación de primer grado lo dejo a tu criterio. ¿Está bien? Yo lo dejo a tu criterio cómo lo resuelves. Lo que está restando, pasa, sumando, resuélvelo como a ti mejor te parezca. Ya, no hay ningún problema. Yo lo que voy a hacer es resolverlo también como a mí mejor me parezca. ¿Sí? Y nos debe salir igual, porque yo no estoy haciendo nada de malo. Yo lo voy a dividir a todo entre 5, ¿no? Para que... ¿Por qué? Porque me parece más fácil para mi gusto. Para ti no necesariamente tiene que ser igual. 90 entre 5, entonces sería 18. Ok, entonces x sería igual a... ese 3 pasa sumando al 18 y tendríamos 21 grados sexagesimales. A ti también te tiene que salir 21. ¿Cómo? 90 más 15 entre 5. No, el 15 pasa sumando, 90 más 15, 105. 105 si lo divido entre 5, ¿verdad? 21. También te va a salir 21. Profe, ¿se puede resolver así? Me han dicho que no. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Solamente lo estoy haciendo de esta manera, no porque necesariamente sea la más óptima, sino porque me aburre resolver de la forma clásica, porque no pienso, ¿no? Nada más por eso. Pero eso es algo muy personal, no necesariamente ustedes tienen que llegar al mismo camino. Sandy, dime, ¿cuál es tu consulta? ¿Cuál es tu consulta, Sandy? Profesor, si está en el lado horario, ¿siempre vamos a transformarlo en el antihorario? No siempre. O sea, no es una regla, sino que yo escogí esa estrategia. Mira, puedo volver a resolver este ejercicio al revés. Mira, qué bacán tu pregunta. Qué bacán tu pregunta. Mira. Puedo resolver este ejercicio al revés. También me va a salir. Ahí está la pregunta 5. ¿Qué tal? A mí me da la regalada gana de no cambiar esto, sino al sentido antihorario. ¿Por qué yo hago así? Porque es a veces más fácil para mí, pues, ¿no? Porque antihorario es algo que yo he visto la mayor parte de veces. Pero, profesor, ¿qué tal me da la regalada gana, por aburrido, por variar, de cambiarle de dirección a esto? ¿Me va a salir? Sí.
El opuesto de 4x menos 10 sería negativo 4x y positivo 10. Ese sería su opuesto. Ah, ok. Y si yo junto estos dos, me va a salir negativo 90, ¿no? Si yo junto 5 grados menos x, yo lo junto con esto de acá, negativo. Profesor, ya sé que como lo va a juntar es el mismo símbolo, ya cópielo sin eso. Ya. Negativo 4 más 10 grados. Como estoy midiendo en sentido antihorario, esto no va a valer 90, sino va a valer negativo 90, ¿no? Si yo lo mido en sentido antihorario. Perdón, horario, en sentido horario. Si yo lo mido en sentido horario, negativo 90. Ok. Negativo 90. A resolver. 5 y 10, 15 grados hexagesimales. Negativo x, negativo 4x, negativo 5x. Y esto es igual a negativo 90. Tienes la misma ecuación que está acá, solamente que con los signos cambiados, nada más, la misma cosa. Si deseas, puedes hacer... Ay, profesor, ya esto me han dicho que yo tengo que resolver así, ¿no? Negativo 90 menos 15 grados. Y esto, bueno, si quieres lo resuelves por ahí, ya depende cómo te han enseñado a resolver ecuaciones. Si no, simplemente puedes decir, hoy me incomoda que la incógnita tenga un coeficiente negativo, me incomoda, a cualquiera le incomoda. ¿Qué hago? Le cambio de signo a ambos lados, ¿no? Si deseo, puedo hacer. O si no, esto lo paso al otro lado para que ya no esté negativo, se vuelva positivo, ¿no? Se vuelva 5x y este 90 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿no? Si deseas puedes hacerlo así para que te resulte más cómodo. Como tú deseas, igual te va a salir. 15 más 90 es 105. 105 entre 5, 21. ¿Ve? Igual me sigue saliendo 21, no hay problema. Pero, ¿por qué yo resolví de esta manera? Si puedo resolver también de esta forma, ¿no? Lo resolví así porque en sentido antihorario significa positivo, entonces de repente es mucho más cómodo igualar a 90 positivo que igualar a 90 negativo. De repente por eso es que me gusta hacerlo en sentido antihorario y no en sentido horario. Pero no tiene nada de malo si tú lo haces el cambio como he hecho acá la pregunta 5. No tiene nada de malo. Tú decides a dónde quieres llevarlo todo. Tú ya decides al final. Tú decides. Decía tu estilo ya, Santi. Tú ya decides. Ok. Veamos la pregunta 6. Uy, que creo que salió incompleto la pregunta 6. Ahora, vamos a intentar adivinar qué cosa era la pregunta 6, ¿ya? Vamos a intentar adivinar cuál era la pregunta 6. A ver, quiero adivinar. Es que acá pudo haber sido 20. Sí, ¿no? Me parece que ha sido un 20, porque si hubiera sido 2 θ, le hubieran colocado ahí una rayita. Entonces vamos a decir que ahí era 20, ¿ya? Yo supongo que era 20, salió incompleto. O sea, al menos a mí me salió incompleto. A ver, quiero ver. Sí, salió incompleto. Ya. Una pregunta para ustedes, muy sencilla, que proviene 20 grados hexagesimales, que proviene de geometría. Si nosotros consideráramos esto como un ángulo geométrico, todo está plano, está llano. ¿Cuánto es la medida del ángulo plano, del ángulo llano? ¿Cuántos grados es el ángulo llano? O la media circunferencia. Porque esta es la mitad de una circunferencia. Muy bien, Geraldi, gracias. Y Sandy también, 2 nada más. ¿Pero por qué, profesor? Porque nuestros ancestros, específicamente los que vivieron en una civilización en la luna creciente, la luna media luna fértil, ¿no? Los babilonios, ellos dijeron, ¿sabes qué? Si no me corrigen, le pregunto a su profe de historia, si es que no me estoy acordando bien. Ellos decidieron que toda una circunferencia tuviera 360 partes. ¿Por qué lo decidieron así? No sé, hay muchas explicaciones probables, hay especulaciones. Como por ejemplo que la Tierra pues más o menos es 360 días. Entonces, yo sé que es 365 días con 5 horas y 59 minutos, no sé qué tanto es. Yo sé, pero más o menos es a 360, ¿no? Otro porque 360 pues es múltiplo de 10, de 4, de 9, de 6, o sea, se puede dividir en varias cosas. En fin, ellos decidieron que fuera así, se puso de moda y todos dijimos, bueno, ya, hay que hacerles caso. Entonces, si todo esto vale 360, esto es la mitad, 180. Es muy arbitrario. Tú puedes crear tus propios ángulos. ¿Qué tal un día tú llegas y dices, no me gusta medir en 360? Supongamos que viene Geraldí, quiero crear mis grados Geraldí.
Y dice, una circunferencia, porque ahí me dio la regalada gana el día de hoy y amanecí con eso, que mida 40 grados Geraldine, no sé. Ya, puede crear su propio sistema. No hay problema. Aunque no va tanto por ahí, ¿no? También tiene que haber un motivo por el cual hacemos los sistemas. Los sistemas no populares tienen un motivo por el cual son populares. Bien, entonces ya sabemos que todo esto debe alcanzar a 180 positivos si es que yo considero en sentido antihorario, ¿no? O sea, si es que yo lo mido de acá para acá. Ahí sí yo lo consideraría como 180. Y todo estaría chévere de no ser por culpa de este. Este de acá le está dando contra los otros. Vamos a, entre comillas, corregirlo. No es que esté mal, simplemente que para poder ubicarnos. Ya no le voy a poner el opuesto de, simplemente le cambio los signos. El opuesto de 50 es negativo 50. El opuesto de negativo 2 θ es positivo 2 θ. ¿Ok? Ahora, cuando juntemos todo esto, sí nos va a salir igual a 180 positivo. Entonces, 10 grados más θ. Profesor, ya no le ponga más y paréntesis porque ya entendí que el signo positivo no le cambia el signo a lo que le sigue. Entonces, negativo 50 grados más 2 θ. Y más este 20, ¿no? Y más este 20. Y más este 20. Y todo esto me tiene que dar positivo 180 grados, considerando en sentido antihorario, ¿no? Todo está en el mismo sentido. Si hubiera considerado todo en sentido horario, negativo 180. Ok. ¿De dónde ha salido 180? Ya expliqué hace un momento, en la mitad de una circunferencia. Entonces, a operar. A ver, ¿qué tenemos acá? 10 y 20 y negativo 50, ellos tres. A ver, le voy a jalar con rayitas todavía, por si acaso. Yo no sé qué tan bien estarán en aritmética, en algo, yo no sé. Y no es culpa de este año necesariamente. Puede ser un montón de cosas. Lo virtual, descuido de años pasados de tu propia cuenta. Es un montón de factores. No vas a echar la culpa a todo el mundo, ¿ya? Entonces yo tengo acá negativo 20, ¿verdad? Negativo 20 grados. Y θ más 2 θ sería 3 θ. Y esto es igual a 180. Ok. Me va a salir decimal porque 20 no es múltiplo de 3. Entonces acá hay algo extra. A ver. Creo que no era un 20 grados hexagesimales. Pero si yo le pongo 10. A ver un ratito. O sea, no siempre tiene que salir entero. Puede salir decimal. No tiene por qué salirme entero siempre. Pero la pregunta estaba incompleta. Ya, no tiene que salirte entero. Que no salga entero. Vamos a dejarlo ahí. Entonces hay que resolver esto. Y te va a salir 200 tercios, ¿no? En grados hexagesimales te va a salir 200 tercios y ya está. Si tú deseas expresar esto en minutos y en segundos, se puede expresar, se puede. ¿Cómo? Puedes buscar puedes dividir de forma tradicional y utilizar el residuo, así como se forman las fracciones mixtas, igualito, la misma onda es acá. Yo no suelo utilizar eso, ¿no? ¿Cómo se hacen las fracciones mixtas? Ustedes hacen así, ¿no? 200 entre 3, 3 para que se acerque a 200, 3 por 6, 18, 180 en realidad, ¿no? 20, 3 por 6, 18, entonces acá hay un 2 también. Entonces esto sería 66 enteros, ¿no? Y 2 tercios. Ustedes lo hacen así la mixta. Bueno, suponiendo que en aritmética les haya enseñado a transformar a mixta. Está bien. No está mal. Está perfecto. Pero yo no lo hago así. ¿Por qué? Por terco nada más supongo. No sé. Yo busco un múltiplo de 3 muy cercano a 200. Entonces ese múltiplo de 3 será 198. ¿No? 198. ¿Y cómo yo sé que ese es el múltiplo de 3 más cercano a 200? ¿Cómo lo hizo, profesor? A ver. El múltiplo más cercano a 200 es un número que debe estar 100 y algo más. Como yo lo quiero acercar lo máximo posible, será 190 y algo. Ya. Entonces 190 y algo. Ahora, profesor, ¿se ha puesto a probar con 191, 92? No. Criterio, para que sea múltiplo de 3, la suma de cifras debe ser también múltiplo de 3. Como yo acá ya tengo un múltiplo de 3 en el 9, el 1 y el número que hay acá deberían ser múltiplo de 3. El múltiplo de 3 más grande que conozco es 9 de una cifra, entonces 1 para que sea 9 le falta 8 y ya está. Entonces divido 198 entre 3 más 198 no es 200, entonces 2 tercios, ¿ok?
Pero este 2/3 también está en grados. Yo quiero en minutos y ahorita vamos a hacer el cambiazo. 198 entre 3, sabemos que me va a salir 66 grados. Más 2/3. Pero esos 2 grados yo no lo puedo dividir entre 3 y esperar que me salga entero. No, va a salir entero, es división inexacta. Entonces paso a la subunidad. O sea, ya no vamos a revisar en grados, sino lo que vamos a hacer es en minutos. 2 grados, no creo que sea necesaria una operación para que sepas que 2 grados son 120 minutos. Así como 2 horas son 120 minutos, ¿no? 2 horas son 120 minutos, 2 grados son 120 minutos y eso lo vamos a dividir entre 3. Entonces tendríamos 66 grados, 120 entre 3, 40 minutos. Eso es lo que yo hago. Si tú no quieres hacer así, quieres utilizar el algoritmo tradicional de la división, úsalo, no hay ningún problema, porque no todos dominan criterios de multiplicidad, ¿está bien? No todos dominan eso. Entonces, si quieres usar el algoritmo tradicional que te enseñaron, no creo que no les hayan enseñado ya a convertir a impropias a mixtas. Si quieres usar ese algoritmo tradicional, te va a salir la misma cosa. No hay problema. Ok, pasemos a la pregunta 7. Pasemos a la pregunta 7. A ver, pasemos a la pregunta 7. Dice, calcula el valor de x otra vez en función de θ, alfa y beta. Ok, x tiene esta dirección. Y acá pasa con lo que Sandy estaba diciendo hace un momento. Profe, ¿siempre va a ser en sentido antihorario? No, mira, acá x está en sentido... O no, bueno, sí, x está en sentido antihorario. Perdón, no. Pero a veces no, ¿qué tal x viene así también? No hay problema, no tienes que cambiarlo a lo que quieres hallar, no en función de lo positivo o negativo, sino a lo que necesitas hallar. Como x está en esta dirección antihoraria, me conviene que los otros ángulos también estén en esa misma dirección, ¿no? Que todos estén en la misma dirección. Eso es lo que me conviene, ¿no? Para poder hacer operaciones, porque si no va a ser un poco difícil. Entonces, si yo volviera a dibujar esto, pero cambiando de dirección, esto ya no sería θ. Si yo le cambio de dirección, esto tampoco ya sería beta. Sería el opuesto. El opuesto de θ es negativo θ y el opuesto de beta es negativo beta. Como todos están en la misma dirección, digo, x sería el resultado de juntar estos tres. Ya no le voy a poner posit más negativo a, negativo θ más negativo beta, porque creo que quedó más que claro que el signo positivo no le cambia de sentido, así que normal. Escribiríamos alfa menos θ menos beta. Listo, o sea, copiamos, ¿no? Originalmente esto era así. X más negativo θ más negativo beta. Originalmente esto era así, ¿eh? Pero como vuelvo a repetir, el positivo no le cambia de dirección, entonces de frente podría colocar esto, ¿no? Si tengo un poquito más de práctica. Y ya está, eso sería la respuesta, porque cuando me dice calcular x en función de los otros ángulos que son θ, alfa y beta, lo que estoy queriendo es expresa cuánto vale x con operaciones que se pueda realizar con θ, alfa y beta y ninguna otra letra más, ¿no? Eso es lo que te está pidiendo cuando te dice calcular en función de. ¿Estamos? La pregunta 8 ya está resuelta, así que me voy a la pregunta 9. Y con la 10 termino. Yo supongo. Sí, con la 10 ya terminamos. Con la 10 ya terminamos. A ver, en la pregunta 9. ¿Qué tenemos en la pregunta 9? Otra vez calcular x si la semirrecta OC es rayo, ¿no? Rayo OC es bisectriz. Entonces, si se preguntan qué cosa es semirrecta, rayo y bisectriz, son elementos, bueno, al menos recta, semirrecta, rayo, ese tipo, segmento de recta, ángulo, son elementos básicos de geometría. Eso se ve en geometría, ¿está bien? Son elementos básicos de geometría. De todas formas, si no los manjas muy bien esos elementos básicos, una googleadita y ya. No es tan difícil. Ahora, pero me dice que justamente ese rayo es bisectriz. La palabra bisectriz, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice qué significa bisectriz? Aunque sea por etimología, ¿qué significa bi y qué significa secar?
¿Qué significa bi y qué significa secar? ¿O qué significa bisectriz en todo caso? ¿Qué les han dicho en geometría que significa bisectriz? Nadie se acuerda que es bisectriz. Y algunos incluso hasta se van. ¿De verdad ninguno de ustedes se acuerda qué cosa es bisectriz? A ver, vamos, de repente ni me escuchan. No sé, no, sí me están escuchando. Pregunto, ¿me escuchan jóvenes? Sí me están escuchando, ¿verdad? Porque yo les veo ahí que se mueven. Profesor, yo creo, según lo que yo me acuerdo, es una línea que hace que eh, las dos partidas sean del mismo, o sea, de la misma, no sé cómo explicarlo. Ya, Jimena, pero sí, yo te he entendido, yo te he entendido. Está bien, hija, está bien lo que acabas de decir. Eso es la bisectriz, muy bien. La bisectriz parte a la mitad, o sea, medidas iguales, ¿no? A un ángulo lo parte a la mitad, ¿sí? Ya por ahí me están copiando de Wikipedia. Está bien, es una recta que parte el vértice de un ángulo, pero lo parte a la mitad, ¿no? En dos partes iguales. Muy bien, Jimena. Sí, yo te entiendo, no te preocupes, yo entiendo tu idioma. Jennifer también y muy bien Luis. Sí, lo están diciendo muy bien. Entonces, si esa es la bisectriz es esta, bueno, este rayo, esta semirrecta que parte a la mitad a esto. O sea, en otras palabras, estos dos ángulos deberían ser congruentes. Pero ese es desde el punto de vista de geometría. O sea, deberían tener la misma medida. Sin embargo, una cosa es desde el punto de vista de geometría y otra cosa es desde el punto de vista de trigo. ¿Por qué? OC es bisectriz si es que estos dos ángulos fueran ángulos geométricos. Estos ángulos no son geométricos, son trigonométricos. Hay uno que no tiene el mismo sentido que el otro. Entonces, para que esto tenga sentido, o sea, para que yo pueda resolver esto, ¿no? Para que yo pueda resolver esto, parece una patita de pollito, ¿no? Los dos deberían tener el mismo sentido. ¿Está bien? Los dos deberían tener el mismo sentido. Entonces, cambiaré de sentido pues, ¿no? Cambiaré de sentido Ya no será 3x menos 18, sino que ahora valdrá el opuesto, que es 18 menos 3x. Y bueno, esto le dejo con su símbolo. Ahora que ambos tienen el mismo sentido, si yo los considerase como ángulos geométricos, los dos deberían tener la misma medida. O sea, los ángulos son congruentes. No se dice iguales, se dice congruentes porque tienen la misma medida. Eso es lo que quería decir Jimena, misma medida. Misma medida. Está bien, hija. Te faltó solamente la palabra medida. Estaba bien. Pero apuntaré tu participación un ratito antes que me olvide. También quien más ha hecho Esquivel y Jennifer, ¿no? Jennifer es Mekimori. Ya está. Entonces, ahora que ya los dos están en la misma dirección, sí puedo considerarlos como si fueran ángulos geométricos y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Si OC es bisectriz, ambos deben tener la misma medida como tal, ¿sí? O si no, si quieres avanzar un poquito más, el valor absoluto de esto es igual al otro. Bueno, eso depende cómo están yendo en álgebra y si saben valor absoluto. Para los que ya entienden esa parte, por si acaso, falta que alguno de ustedes ya entienda, entonces por si acaso se puede hacer así. En fin, como tienen la misma medida y mi chamba es hallar x, yo los puedo igualar para tener una ecuación de primer grado. 12 grados menos x es igual a 18 grados menos 3x. Finalmente, resolvemos esta, No te preocupes, está bien, excelente, no hay por qué disculparte. Yo también hablaba así tu edad, no te preocupes. Ahora resuelvo esta ecuación de primer grado, ¿no? Las letras a un lado, los números a otro lado. Pero ¿por qué yo lo digo con esa forma un poquito irónica? No es sarcasmo, es ironía, ¿ok? ¿Por qué lo digo irónico? Porque eso no es cierto, así no se resuelven las ecuaciones. Eso funciona como algoritmo en las ecuaciones de primer grado hasta cierto punto. En realidad hay muchas formas de resolver una ecuación, ¿no? Tú tienes que encontrar la que más te guste, nada más. Pero si yo simplemente creo que es así porque así me dijeron, que es un algoritmo que funciona, nadie te dice que no, tal vez nunca pase a nivel avanzado. Es por eso que soy un poquito irónico al respecto. No es porque esté mal lo que les han enseñado, está bien lo que les han enseñado. Pero hay que ir un poquito más allá, pues ya está en secundaria. 18 grados menos 12 grados, ¿no? Bueno, es positivo, pues no hay problema, pero no se le pone el signo. Me quedaría 2x. 18 menos 12 sería pues tu queridísimo 6.
finalmente el valor de x sería 3 grados, ¿no? Finalmente el valor de x sería 3 grados y ya está, se acabó. No es más fácil el algoritmo es fácil para una computadora o es fácil para alguien que no quiere aprender matemáticas, ¿está bien? Porque aprender algoritmos Gmail no es aprender matemáticas. Muchos profesores argumentan, es que así es más fácil. No es más fácil. Nuestro cerebro es logarítmico, nuestro cerebro no aprende de esa forma. Entonces, resulta más fácil de enseñar, obviamente. Resulta más fácil que cuanto más lo repita, agarro la práctica y finalmente termino por hacerlo de forma automática, tanto como lavarme los dientes o despertarme en las mañanas. Eso sí yo no te lo niego, pero a fin de cuentas nunca pasas de nivel básico. Nunca vas a pasar, nunca pasas de nivel básico. Porque en ese momento tu cerebro se apaga, tu mano simplemente empieza a desarrollar y ya. Y en la vida real eso no funciona. O sea, en el sentido, no tanto que no funciona, sino que para su generación no es útil en lo absoluto. Para su generación lo que es útil es aprender a diseñar el algoritmo, no repetirlo, sino aprender a diseñar el algoritmo, ¿ok? Eso es para su generación. Ustedes no me creen, miren, cuando ustedes salgan, ¿cuántos años? A ver, son 5 años de universidad más 3 de secundaria y entre lo que te jales los cursos de universidad, 8, 10 años ponte que salgas de allá al mundo laboral. De acá a 10 años exactito va a ocurrir la singularidad, más o menos, eso se cree, ¿no? Que en 10 añitos ya ocurre la singularidad, en donde muchos de los empleos de hoy en día van a desaparecer. Hasta profesor va a desaparecer, ¿ah? Porque claro, si el profesor se dedica solamente a decirte paso 1, paso 2, paso 3, mejor pues hago un robot que tenga todo eso y que te enseñe y yo ya no enseño, ¿no? Hago que el robot te enseñe, que les haga repetir 20 veces y que finalmente les evalúe qué tanto de eso han aprendido. Y yo ya no hago nada. No, en todo caso eso sería la chamba. El profesor incluso desaparecería por ese lado. Entonces no invita a pensar, ese es el problema. Puede parecer a priori más fácil, pero lo más probable es que termines por convertirte en un profesional bastante mediocre. Y eso es grave, pues, ¿no? Eso es grave. Si no, pues, hijito, Perú ya tenía carros voladores, pero también, si es que esa forma de aprender funcionara. Estamos entre los últimos lugares de educación. No, estamos mal. Pero sí, yo no he tenido que es más fácil de enseñar eso, ¿no? Para un profesor eso no es chamba. Simplemente te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y justo ahí está la anécdota que les quería decir y por qué suenan en mi cabeza a veces así, y por eso me pongo un poco irónico. Pero eso está mal de mi parte, ¿no? A ver, terminamos con el 10 porque hasta el 10 quería y luego les cuento la anécdota. Para que vean el equivalente. Mira, acá me pide calcular Y. Profesor, pero ¿cómo voy a calcular Y? No puedes porque no hay con qué compararlo como está. Pero hay otro que es X. Entonces tú dices, mire, profesor, yo sé que si estos dos estuvieran en el mismo sentido y yo los junto, me da 180. Pero yo no sé cuánto vale esto. Como decía, no tengo con qué compararlo. O no tengo con qué crear. Profesor, yo no sé cuánto vale esto, pero puedes saber cuánto vale. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saberlo, profesor? Dígame usted cómo puedo saberlo. Fácil, porque tengo ángulos opuestos por vértice. Eso significa que ambos en geometría son iguales, ¿no? Desde el punto de vista de geometría, ángulos son iguales, ángulos opuestos por el vértice. O sea, si por ejemplo acá tengo alfa, acá tengo beta, entonces beta vale igual que alfa, ¿no? Se acuerdan todos de esto, ángulos opuestos por el vértice. Pero hay un pequeño detalle, esto no es ángulo geométrico, es trigonométrico. ¿Y ahora qué pasó, profesor? Como es trigonométrico, hay unos cambios que tengo que hacer si quiero interpretarlo como si fuesen ángulos geométricos. ¿Cuál sería el primer cambio? Que estén en el mismo sentido en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si yo le cambio de sentido a este de acá? Que le cambio de sentido a este de acá. Como decía su compañera, necesariamente es en sentido antihorario. No, yo me siento más cómodo haciendo así. Yo me siento más cómodo. Y la mayoría, supongo, porque en los libritos, cuando reviso, la mayoría lo reemplaza para sentido antihorario. Está más fácil trabajar con positivos que con negativos, ¿no? Para cualquiera, son los primeros números que tú aprendes cuando eres muy pequeñito.
Entonces, ahora yo puedo calcular, ¿no? Entonces digo 6x más 10, como es un ángulo opuesto por el vértice con... Ah, discúlpame, me olvidé que acá lo tengo que cambiar. Te le cambio de dirección, pero ¿no? Entonces debe ser igual a negativo 4 grados más 7x, ¿no? Debe ser igual a eso. Ok. Entonces yo puedo calcular cuánto vale, ¿no? Lo más probable es que ustedes vayan a aprender a desarrollar esto calculando primero x. Se puede calcular de frente 6x más 10 también, pero eso involucra hacer fracciones y algunos le tienen un poquito de miedo a eso, ¿no? ¿Cómo que se puede calcular? Sí, se puede calcular de frente. Pero bueno, eso en otro momento les enseñaré, tal vez si hay algún taller o algo por el estilo. Ojalá, Dios mediante mi padre, si se mejora, ya voy a tener más tiempo. Entonces me quedo acá con 7x menos 6x, ¿no? Yo lo resuelvo así. Sí, lo vamos a resolver de esa manera. Y acá tengo 10 grados positivo más 4 grados positivo. 10 grados y 4 grados finalmente será 14 grados, ¿no? Y el valor de x es 14 y lo primero que haces es buscar la clave que es 14. ¡Ya terminé, profesor! No, lo único que has hecho es calcular el valor de x, nada más. Y yo necesitaba el valor de x para saber cuánto vale este pedazo. Eso es lo único. Entonces, solamente me voy a concentrar en esta partecita de acá. Nada más. Ya olvídate de para que ya no lo vamos a usar. Entonces, como yo ya sé cuánto vale x, que vale 14, yo ya sé que x vale 14. Entonces, como yo ya sé que x vale 14, lo reemplazo acá. 60 más 24 más 10, 70, 94. Entonces acá vale 94 grados. ¿Ok? Ahí vale 94 grados. Y acá debe valer el suplemento de 94, ¿no? Esto debe valer el suplemento de 94. El suplemento, o sea, lo que le falta 94 para hacer 180, ¿sí? Lo que le falta 94 para hacer 180. Y eso debería ser igual a 10 más 4y. El suplemento de 94 vendría a ser 86. Resta 180 menos 94 si no lo puedes completar en tu cabeza. Réstalo si no lo puedes completar en tu cabeza. Bueno, la cosa es que toda esta expresión debería ser igual a 86. Finalmente lo divido. Bueno, esto no tiene cuarta, así que hay que pasarle. 10 y 86, 96, ¿no? Y la cuarta parte de 96 sería 24. Así que el valor de y finalmente es esto de acá, 24. Esto sí es mi respuesta. ¿Va bien? Esto sí es mi respuesta. Esto de acá, no. Esto de acá solamente me ha servido para saber cuánto es el valor de x. Pero a mí me piden calcular el valor de y. ¿Está bien? Ok, en los 2 últimos minutos de esta clase les voy a contar una anécdota bien interesante. Mi madre en su infinita paciencia, ¿ya? En su infinita paciencia, cuando está en su trabajo, en algunas ocasiones, hay algunos niños por ahí porque, llevan a veces, ¿no? A un colega o algún cliente lleva a veces un niñito. Entonces, un niño pequeño. Entonces, mi mamá en su infinita paciencia, como los niños se aburren, le dejan a veces haciendo tareas y ella les quiere ayudar, ¿no? Tiene esa forma de ser ella, que es una hermosa persona, mi madre. Entonces le intentó ayudar a un niñito porque estaba haciendo con sus deditos, estaba haciendo su tarea contando con sus deditos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces mi mamá le empieza a enseñar, le empieza a ayudar, pero acá viene lo gracioso. Ella me cuenta que el niño se frustraba bastante porque mi mamá empezaba a contar con sus dedos de la mano derecha, pero el niño le decía que no, que eso está mal, que su miss le enseñó a contar con los dedos de la mano izquierda. O sea, yo les hago la pregunta. Si entienden que no importa con qué mano yo empiece a contar, igual me va a salir, ¿no? O sea, si entienden que no importa que yo lo hago con la derecha, con la izquierda o hago como Spider-Man haciendo de una. Sí entienden, ¿verdad? Claro, es la misma cosa. Pero el pobre niño, no, o sea, él se frustraba. Porque él decía, y se puso a llorar, no, es con la mano izquierda, no es con la derecha. De repente era zurdo. No, es con la mano, o su miss de repente era zurdo en todo caso. Así se ponía. Y comenzando con el meñique. Mi mamá comenzó con el dedo, de repente con el pulgar. Y peor todavía, él se frustraba. No, así no se cuenta. Se había memorizado el niño cómo hacía las cuentas su profesora. Y así, al pie de la letra, él quería hacer. Y ustedes entienden que no interesa con qué dedo yo empiezo a contar. Yo puedo empezar con el anular, no pasa nada. No pasa nada. Igual sigue siendo la misma cantidad de dedos. Ustedes ya entienden eso.
Así se ven cuando ustedes quieren seguir algoritmos. No, es que me han dicho que acá es así, es que me han dicho que es así, que es por este lado, por el otro lado. Igualito que ese niño. Es la misma situación. Están igual que ese niñito, sin avanzar. ¿No? No importa cómo lo hagas, la cosa es que encuentres un camino de repente, no tan fácil, a veces más bien que te rete un poquito, pensando, porque claro, si yo apago mi cerebro y sigo pasos, puede parecer muy sencillo, puede parecer fácil, pero qué tanto de cierto eso es, qué tanto de eso es cierto, qué tanto eso es de verdad, ten cuidado. Yo he encontrado, y me ha pasado también, porque no vayan a pensar que yo llegué a donde llego a enseñar, porque bueno, pues ya debe ser lo que había, no, me ha pasado en algunas ocasiones que yo estaba seguro que de alguna forma salía o que se resolvía de esta manera siempre y me choqué contra situaciones muy difíciles porque me di cuenta que estaba haciendo mal y yo aseguraba que la respuesta era así y es más, había clave incluso, ¿no? Y eso es lo que pasa por ejemplo con su material de trabajo, como por ejemplo aseguran que se resuelve y no es cierto, no es de esa forma, no, mal resuelto está en realidad, a veces hay más de una respuesta. Entonces, eso es un problemita bastante grave, ¿no? Recuerden que la verdad de un adulto, la mentira de un adulto que le dice a un niño, el niño puede pensar que es verdad y se queda toda su vida pensando que es verdad. No es broma esto de acá, lo que les voy a contar, no es una anécdota así de que me he inventado. Yo recuerdo claramente en un colegio X donde trabajaba antes que uno de los niños, una vez en el recreo se me acercaba, bueno, un grupito de niños se acercaban al recreo para preguntarme cosas random, ¿no? Que por qué el cielo es azul, que por qué esto, que por qué el otro, cosas bien random, como les gustaba preguntarme. Que por qué las cebras tienen así, etcétera, ¿no? Y mimetismo, es mimetismo de Valles, eso no, mimetismo de Valles es del otro. En fin, la cosa es que todo eso yo les trataba de explicar todo para por su curiosidad. Y una de esas, una niña llegó a entender que el sol es una estrella. El sol, nuestro sol es una estrella, de tantas que existen en el universo. Nuestro sol es una estrella que salió de otra estrella más grande que explotó, reventó y parte de eso se convirtió en elementos químicos, se formaron como un disco de acreción, se hizo un disco de acreción y el helio el hidrógeno sobrante fue nuestra estrella y el otro pues los planetas, ¿no? Ahora sabemos eso. En fin, pero la cosa es que él sabía que era una estrella. La niña sabía que era una estrella, perdón, pero cuando estuvo en su clase, cuando le tocó participar respecto al sistema solar, no sé qué preguntó la profesora y la niña dijo, es que el sol es una estrella, Miss, y por eso tiene hidrógeno. La profesora se mató de risa y le dijo, estás equivocada, ¿cómo el sol va a ser una estrella? El sol es el sol, le dice. Mira. Entonces, para la niña fue horrible. Entonces ella no sabía a quién creer. Le creo a mi profesora o le creo pues al profesor que me está diciendo que el sol en realidad es una estrella. Una googleada les va a sacar de dudas. Ustedes saben que el sol es una estrella. Pero mira, una profesora le dijo que el sol no era una estrella. ¿Mm? Entonces, tengan muchísimo cuidado. ¿Y cómo se combate eso, profesor? Preguntando por qué, aunque ustedes ya están un poquito grandes, pero si tienen la oportunidad, molesten. Pregunten, ¿por qué? ¿De dónde? Así como Sandy me pregunta, profesor, ¿y si lo cambio para el otro lado? Está chévere su pregunta, bacán. Yo nunca me hubiera puesto a explicar de otra forma si Sandy no me hubiera preguntado. ¿Ve? Si Jimena no me pregunta, si Jimena, por ejemplo, dice algo, profesor, me puse nervioso. Bacán, no importa que te hayas puesto nervioso, yo te he entendido, está bien. Y su forma de hablar, de explicar, me ha hecho a mí llegar incluso a otras conclusiones extra también, ¿no? Entonces, pregunten, participen, molesten. Si tienen hermanitos pequeños, enséñenle que sea de esa forma. Que pregunte a todo, ¿por qué? Qué fácil es sentarle a alguien y decirle, vas a hacer esto y ya, me crees. Eso es fácil. Pero eso no es, para eso no nos pagan. Para lo que nos pagan es para otra cosa. Ya, entonces tienen que tener. Ese es mi consejo. Igual, si ya te has rendido con las matemáticas y dices, nah, yo quiero solamente que me enseñen qué hacer, sacar mi nota y luego irme a jugar mi Free Fire o para los diamantes, nomás quiero pedir plata en mi casa. Bueno, ya, eso es tu decisión. Pero si tienes todavía la intención de aprender bien y bastante y quieres, por ejemplo, no sé, salir del país o estudiar en la UTEC, no sé, ya, bacán, tienes que molestar bastante, tienes que aprovechar. ¿Por qué todo el tiempo? Bueno, en fin. ¿A quién le dejo el